Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Yair Sacramento de Mercado, del grupo Sexto L, cursando la licenciatura en Ingeniería de Tecnologías de la Información en la Universidad del Sabes, plantel León 2. Hoy vamos a hablar de la comunicación de los datos. Para eso preparamos esta presentación en PowerPoint. Eh, Veremos un poco cómo funciona la transmisión de voz. Empezamos con la captura y digitalización. El micrófono del dispositivo del remitente captura la voz del usuario y la convierte en señales eléctricas. Estas señales se digitalizan, convirtiéndolas en paquetes de datos mediante un códec de audio. Después de esto sigue la compresión y codificación. Los datos del audio digitalizados se comprimen para reducir el tamaño del archivo y facilitar la transmisión. Después seguiría la paquetización y envío, que es cuando los datos de audio se dividen en paquetes pequeños que incluyen información de encabezado para garantizar el orden correcto y la entrega. Procederíamos a la transmisión, que es cuando los paquetes de datos se envían a través de la red IP hacia el dispositivo receptor usando los protocolos como RTP y SIP para establecer la conexión. Por último, tendríamos la recepción y reconstrucción, que es cuando nuestro dispositivo recibe los paquetes, verifica su orden y los construye en una secuencia de audio continua. Los datos de audio se decodifican y se reproducen a través del altavoz del dispositivo receptor. En este caso podría ser nuestro dispositivo. Sigue la transmisión de imágenes, es muy similar a la transmisión de voz, solamente que aquí se comprimen otros formatos, de los más comunes JPG y PNG. Para empezar, es la captura de la imagen, cuando el usuario toma una foto con la cámara de su dispositivo o selecciona una imagen existente de su galería. Procedemos a comprimirla utilizando los formatos antes mencionados. Esto nos facilitará su transmisión. Después de esto sigue la codificación y el envío, que es cuando la imagen comprimida se codifica en un formato adecuado y se envía como un archivo adjunto o un enlace en mensaje de chat. Esto podría ser a lo mejor como adjunto en un correo o en un mensaje de WhatsApp. Igualmente sería con los enlaces. Seguiría la transmisión, que es cuando el mensaje y el archivo adjunto se envían a través de la red utilizando los protocolos como HTTP o HTTPS o protocolos específicos de la aplicación de la mensajería que estemos utilizando. Sigue la recepción y decodificación, que es cuando nuestro dispositivo recibe el mensaje y el archivo adjunto, decodifica la imagen y la muestra en la pantalla del dispositivo que estemos usando. Seguiría la transmisión de datos. Para este ejemplo nos estaremos basando en la transferencia de archivos entre computadoras usando FTP. Primero seleccionamos el archivo para transferir desde nuestra computadora. Se establece una conexión con el cliente FTP. En la computadora del remitente establece una conexión con el servidor FTP en la computadora del receptor. Sigue la división y codificación. El archivo puede dividirse en partes más pequeñas para facilitar la transmisión y se codifica en un formato adecuado para la transferencia. Procederíamos a la transmisión, que es cuando los datos del archivo se envían en paquetes a través de la red utilizando el protocolo FTP. Después de esto, el servidor FTP en la computadora del receptor recibe los paquetes de datos, los verifica y los ensambla para reconstruir el archivo original. Confirmación de recepción. El receptor confirma la recepción del archivo completo, asegurando que todos los datos se han transferido correctamente. Como podemos ver, la transmisión de datos en la mayoría de
de información, por ejemplo, de imagen, de audio, estos archivos entre computadoras usando FTP. La mayoría siguen la misma secuencia de pasos, que es cuando se selecciona el archivo, se comprime dependiendo el tipo de dato, porque eso sí cambia entre audios, imágenes. Después de que se comprime, se empieza a dividir en pequeños paquetes para que el envío de información sea más rápido. Después procedemos a la recepción de datos, eh, juntando el orden de los paquetes, y nuestro dispositivo los va armando o decodificando en el orden correcto para tener con nosotros los datos solicitados. A continuación, pasaremos a otro video que haremos un ejemplo de comunicación de datos, en este caso con el dominio de YouTube. Haremos una solicitud hacia el servidor de Google para poder ver algún video para iniciar ese intercambio de datos con ellos. Mi nombre es Jorge Yair Sacramento Mercado del grupo Sexto L, estudiando la licenciatura en Ingeniería de Tecnologías de la Información en la Universidad del Sabes, plantel León 2. El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona la transmisión de datos. En este caso, eh, con un servidor de Google. Cuando nosotros introducimos un dominio en nuestro ordenador, por ejemplo, YouTube, el navegador envía una solicitud al servidor DNS para obtener la dirección IP de dicho servidor. Cuando tenemos la IP, el navegador hace una solicitud al centro de datos, en específico al servidor correspondiente. Al ser YouTube, el servidor es un servidor de Google. Cuando la solicitud es aceptada, empieza un intercambio de datos del servidor con nuestro ordenador. Estos datos viajan a través de fibra óptica por pulsos de luz. Estos llegan a nuestro módem y las convierten en señales eléctricas que se van, por así decirlo, decodificando para obtener la información que estos tienen. Los datos que salen del servidor se parten en pequeños, por así decirlo, cachitos de información que van viajando a través de distintas rutas, buscan la ruta más óptima para llegar a nuestro equipo. Uno de esos números eh, trae el orden en el que deben ir el armado. Van llegando muchos paquetes y se van armando para darnos la información que estamos solicitando. Esta información puede ser cualquier cosa que viaja, por ejemplo, un mensaje de voz, video, audio, una imagen, texto. Ese es un ejemplo de cómo es la transmisión de datos. Muchas gracias.